Vamos a comenzar con la tercera sesión de este curso introductorio al procesamiento de señales biológicas. Y en la sesión de hoy, pues justamente nos toca hablar acerca de los filtros digitales. En la primera parte de la sesión vamos a hablar justamente de las características de los filtros digitales, qué son los filtros digitales y particularmente vamos a explicar un tipo de filtro que es el filtro FIR. Posteriormente, pues bueno, vamos a pasar al ejemplo práctico justamente de los filtros digitales usando MATLAB. En ese sentido, pues bueno, la parte de filtros digitales, sabemos que un filtro, pues es un conjunto de elementos, por ejemplo, un filtro analógico es un conjunto de elementos electrónicos, bueno, eléctricos, electrónicos, y cuyo objetivo, pues bueno, es permitir el paso de algunas señales y restringir el paso de otras señales. Es decir, si nosotros hablamos de una señal, pues en la primera sesión mencionábamos que la señal está compuesta por ondas y bueno, las ondas tienen pues ciertos parámetros, ¿no? Como amplitud y frecuencia, que es algo que también comparten las bioseñales. En ese sentido, cuando manejemos una bioseñal, cuando adquiramos una bioseñal, pues esta va a tener algunas componentes frecuenciales. En ocasiones, cuando adquirimos la señal, pues bueno, tiene componentes frecuenciales que no son propias del sistema fisiológico que queremos estudiar, que son, por ejemplo, cuestiones del ambiente, cuestiones relacionadas con temperatura, a lo mejor con estática. Y pues bueno, que estas componentes frecuenciales pues son indeseables para nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos extraer características aplicando métodos matemáticos, pues estas variaciones frecuenciales que propiamente son números, ¿no? O las interpretamos como números, pues entonces meten ruido o meten ruido a los cálculos. Por ello nos vamos a auxiliar de este tipo de sistemas, de los filtros, para retirar las señales indeseables o las componentes de frecuencia indeseables de justamente los sistemas que nosotros estamos trabajando, ¿no? Y con los que adquirimos las señales biológicas. De esta manera, bueno, eso que mencioné es una primera aproximación de la parte del concepto de filtro. Pero ¿cómo podemos ahora definir un filtro digital, ¿no? Un filtro digital, si nosotros recordamos, por ejemplo, un modelo de masa resorte, este modelo de masa resorte pues bueno va a tener un determinado comportamiento. Si nosotros construyéramos físicamente este elemento, este conjunto de elementos, podríamos tensionar esta masa hacia la dirección donde indica esta flecha que bueno representa que aquí se tiene una fuerza, se va a tener una modificación y cuando liberamos la masa vamos a tener un determinado movimiento oscilatorio, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese movimiento oscilatorio, pues bueno, pudiéramos colocar aquí un marcador como el puntero, ¿no? Como ahorita lo estoy haciendo, y medir la distancia hacia la base, digamos de la base donde está sujeto el resorte, hasta donde yo he colocado el puntero. Cuando aplicamos la fuerza se desplaza un poco y cuando liberamos la masa, entonces tenemos una variación de la magnitud en Y. Si nosotros graficamos la variación de esta magnitud respecto al tiempo, podríamos, si no consideramos pérdidas de energía en el sistema, pues tendríamos una función que tiene máximos absolutos y mínimos absolutos. Pero si tenemos una pérdida de energía, entonces vamos a tener que el comportamiento de esta posición pues va a oscilar primero en magnitudes altas y después se va a empezar a atenuar, lo cual constituiría justamente el comportamiento que tenemos reflejado en esta gráfica, ¿no? Donde tenemos el tiempo y tenemos la distancia y. Podemos ver un conjunto de oscilaciones que, bueno, estas se van atenuando. Nosotros podemos también determinar que la entrada de este sistema es una fuerza. Entonces, para que nosotros podamos ver este comportamiento, tenemos que perturbar al sistema con una fuerza inicial. Es decir, esta gráfica que se encuentra en la parte superior indica que nosotros aplicamos la fuerza durante un instante pequeño de tiempo y después liberamos la masa, ¿no? Es decir,
llevamos esa fuerza a un nivel de cero. Por lo tanto, al tener ese estímulo en el sistema, vamos a tener una salida respecto a el comportamiento, las propiedades que el sistema tiene. Que en este caso, pues les decía, ¿no? Es una oscilación, oscila la masa y hasta que se le acaba la energía llega a su posición inicial. Ahora, ¿qué es lo que sucede si nosotros modificamos la forma en cómo esta fuerza se encuentra siendo aplicada al sistema? Por ejemplo, ahora que en lugar de ser un impulso, pues que sea una fuerza que va hacia una parte máxima, una parte mínima y que eventualmente tiene una oscilación determinada. Pues bueno, por las propiedades del resorte, cuando nosotros aplicamos una tensión, vamos a encontrar una oposición a esta fuerza, ¿verdad? Pero cuando rebasamos, digamos, la elongación, o más bien elongamos el resorte de tal manera que rebasamos su posición inicial, entonces el resorte va a tender a contraerse, de tal manera que cuando nosotros aplicamos esta fuerza en sentido inverso, como se indica en la gráfica, ¿no? Es decir, íbamos hacia un sentido, después regresamos en contrasentido, entonces el resorte va a facilitar que esa fuerza gane una aceleración adicional. Entonces, lo que vamos a tener es que justamente la posible respuesta va a variar completamente de como teníamos nosotros en un inicio la respuesta si aplicábamos un impulso. Pues justamente un filtro digital va a ser esa relación que me lleve de una manera de cómo nosotros estamos aplicando una entrada al sistema y cómo estoy obteniendo la salida del sistema. Si nosotros observamos estas dos gráficas y comparamos gráfica las gráficas de color naranja y las gráficas de color verde, pues son totalmente diferentes. Dependiendo de las propiedades de este sistema, vamos a poder tener una relación que a cada punto de la entrada, pues bueno, me relacione una forma determinada en la salida. Y justamente esta transición es lo que va a constituir, digamos, los elementos que nos llevan de una forma de señal a otra forma de señal, es lo que vamos a llamar o a conocer como filtro digital. Pero en esencia va a ser un modelo matemático. Eso es la definición de un filtro digital. Ahora, la cuestión importante de los filtros digitales es que lo vamos a implementar siempre en un software. Es decir, vamos a tener algunos puntos importantes, por ejemplo, ventajas y desventajas comparados con quiénes, pues por ejemplo con los filtros analógicos, ¿no? Los filtros digitales, las ventajas, pues bueno, es que son más versátiles, vaya, para aplicar un filtro lo que tenemos que hacer es hacer un programa en una plataforma, ¿no? Por lo tanto, pues si nosotros queremos modificar una propiedad de un filtro, por ejemplo el orden del filtro, pues basta simplemente con cambiar el número que hayamos declarado en el programa. Su respuesta va a poder ser lineal, por ejemplo, ¿no? Recordemos que en un filtro lo que queremos es la linealidad en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque las respuestas, digamos, la relación en cómo nosotros vamos a definir la parte de quitar algunas componentes frecuenciales o de dejar pasar algunas componentes frecuenciales, pues bueno, debe ser directa, ¿no? Y debe de, digamos, no alterar la fase de la señal. Recordemos, por ejemplo, si tenemos una función senoidal, si nosotros la desfasamos, se puede convertir en una función coseno, de tal manera que lo que no queremos es eso, ¿no? Que la función cambie, por eso queremos que la respuesta sea lineal, es decir que no haya desfase. Si nosotros hablamos de esta relación en una cuestión analógica, pues bueno, aquellos que tengan experiencia en filtros analógicos, pues recordarán que si usamos filtros activos, esto involucra un desfase, ¿verdad? Entonces, entre mayor sea el orden del filtro activo, mayor es el desfase también. Por tanto, pues bueno, esa es una ventaja que tienen los filtros digitales. Debe o puede tener una respuesta lineal. En ese sentido no nos preocupamos por el desfase. Su costo pues es menor, esto es entre comillas, ¿verdad? Es relativamente menor en el sentido de que, pues bueno, la manera en cómo nosotros lo apliquemos ya actualmente en la parte de los dispositivos, por ejemplo en computadoras, en celulares,
Pues bueno, representa una ventaja a la hora de que nosotros queremos reducir el tiempo máquina, por ejemplo. Sin embargo, si lo comparamos en el costo de desarrollo, que vamos a hablar un poquito más de eso en la desventaja, si nosotros lo comparamos con el costo de desarrollo, pues bueno, sí va a ser mayor el costo. ¿Por qué? Porque necesitamos una computadora de inicio, ¿no? Para aplicarlo. Cosa que no necesitamos, por ejemplo, con un filtro analógico, comparado con un filtro pasivo analógico, que únicamente pues, requerimos resistencia, capacitor, inductor. Pues bueno, el costo de esos tres elementos no se compara con el costo de una computadora, ¿no? En ese sentido. Bueno, no cambian la respuesta respecto al tiempo y no cambian la respuesta respecto al entorno, ¿no? Por ser de naturaleza digital y por estar contenidos justamente a través de la declaración de un programa. Las desventajas, pues bueno, en general de todos los tipos de filtros digitales, pues se requiere digitalizar la señal. Es decir, si yo, como comentábamos en sesiones previas, si yo recupero la temperatura corporal, incluso ya teniéndola con un transductor que transforma esta magnitud a una diferencia de potencial a través del tiempo, si yo no digitalizo esta señal, no voy a poder aplicar un filtro digital, ¿no? A pesar de que, bueno, en el nombre viene la parte digital del filtro, recordemos que para que nosotros podamos operar matemáticamente o hacer un tratamiento matemático en un software, necesitamos números binarios que, vaya, la señal que provenga del exterior hacia adentro de la computadora debe ser traducida a números binarios, ¿no? Que propiamente, pues mencionábamos la sesión pasada, a eso refiere el muestreo, ¿no? Entonces, la señal se requiere muestrear previo a que nosotros podamos aplicar un filtro. También, pues bueno, depende de la velocidad del muestreo, ¿no? En general, pues bueno, el procesamiento en vivo de las señales analógicas, por así decirlo, es más rápido. ¿Por qué? Porque tenemos cambios en diferencias de potencial. Entonces, si lo metemos a un elemento que funcione con principios físicos y que a través de esos principios yo pueda intuir o pueda, digamos, darle un significado a una operación matemática, pues va a ser mucho más rápido que a la hora de que nosotros operamos señales ya digitalizadas. ¿Y por qué? Pues bueno, involucra justamente la parte del ADC, que es el convertidor, ¿verdad? De analógico a digital. Entonces, esto pues va a provocar que la velocidad, pues generalmente en una señal digital o en el procesamiento de señales digitales, sea más lenta que la cuestión analógica. Una desventaja, pues bueno, también es que necesitamos un procesador, como ya comentaba, a grandes rasgos, pues un procesador, necesitamos una computadora, ¿no? Básicamente, pero bueno, básicamente un elemento que tenga un sistema de procesamiento y en donde nosotros podamos tener una plataforma para definir el filtro digital. Y bueno, lo que les mencionaba, ¿no? El costo de desarrollo pues puede ser mayor, como comparándolo, por ejemplo, con los filtros analógicos, en sentido de que yo puedo generar un filtro pasivo con tres elementos y para generarlo no necesito comprar una computadora, ¿no? Que el costo comparado con ello pues es significativo. Incluso hablando de filtros analógicos activos, ¿no? Si nosotros necesitamos, bueno, los OPAMs, ¿verdad? Los amplificadores operacionales, pues también el costo es mínimo comparando con la compra de una computadora o un celular, ¿no? Para poder ejecutar estos filtros digitales. En general, pues bueno, alguna clasificación de los filtros que me gustaría mencionarles, pues bueno, es tres principales que son de los más populares o los clásicos, por así decirlos, que es el filtro de media móvil, que, bueno, constituye aparte conforma una parte de un filtro que se llama FIR, que, bueno, este FIR es el acrónimo de Finite Impulse Response, que, pues bueno, sería la respuesta al impulso finito, ¿verdad? Y bueno, a su vez tenemos también el filtro FIR, que es el que vamos a estudiar en esta sesión, y el filtro IIR. La diferencia entre los dos filtros es que uno va a tener o se va a caracterizar por una respuesta finita al impulso y la otra va a ser una respuesta infinita al impulso.
Y vamos a ver un poquito más adelante qué es esto, ¿no? De las respuestas al impulso que tienen cada uno de los filtros. Vamos a recordar las definiciones de los filtros en general. Dentro de los filtros, pues bueno, tenemos determinados nombres para ellos y clasificaciones dependiendo de qué tipo de frecuencias son las que permiten pasar o las que excluyen. De tal manera que, pues bueno, recordamos que si hablamos de un filtro ideal, decimos que cuando nosotros tomamos una señal y decimos, bueno, yo quiero cortar las frecuencias que contenga esta señal que se encuentran mayores a 10 Hz. Entonces lo ideal es que en cuanto mi sistema detecta un valor de 10 o más bien mayor a 10, por ejemplo 11 Hz o lo que seguiría, ¿no? 11, 12, no sé, por ejemplo 10.1, ¿no? En ese sentido, pues bueno, el sistema de manera ideal debe decir, bueno, yo voy a cortar sin dejar tolerancia de frecuencias que pasen. De tal manera que decimos que el corte debe ser totalmente plano para que sea un filtro ideal. Y de manera complementaria, pues bueno, debe de presentar una fase ideal también. ¿Qué la fase ideal qué significa? Pues bueno, que sea la parte lineal, ¿no? Es decir, lo que les decía, cuando tenemos una función de entrada, que es una señal de entrada, y cuando tengo una señal filtrada de salida, que no exista un desfase entre estas dos. Y bueno, partiendo de eso, en la diapositiva se encuentran representados los esquemas de filtros ideales, pero clasificados por sus determinados nombres y características. Por ejemplo, el primer filtro, que es este que estoy señalando, es el filtro pasabajas. Cuando hablamos de un filtro, nosotros aquí tenemos ilustrada lo que podríamos llamar la máscara del filtro. La máscara es un conjunto de valores que nos van a permitir aplicar el filtro a través de una multiplicación. También tiene aquí ciertas consideraciones que vamos a platicar a lo mejor en la parte práctica, pero ustedes pueden observar que en el caso de este esquema nosotros tenemos una región coloreada, ¿no? Tenemos un origen, tenemos un eje X, un eje Y. El eje X representa el conjunto de frecuencias, es decir, aquí tenemos las frecuencias 0 y tenemos que las frecuencias aumentan. Aquí tenemos las frecuencias representadas en radianes, significa que vamos a tener pues un ciclo, ¿no? De 0 a 2pi. O bueno, podríamos ver lo que va de menos pi a 0 y después de 0 a pi. Y por eso incluimos la parte negativa para que pueda verse como una forma simétrica, ¿no? Del filtro. En ese sentido, el primer tipo de filtro nos va a permitir definir una frecuencia de corte que vamos a nombrar como omega C. Esta frecuencia de corte nos va a decir a partir de dónde tenemos pues justamente esa condición de que pase o no pasen las frecuencias dependiendo del tipo de filtro. El filtro pasabajas, como su nombre lo indica, nos permite que a partir de este valor de frecuencia de corte no deje pasar las frecuencias mayores a ese valor. Por lo tanto, por omisión, pues sí va a dejar pasar las frecuencias menores, ¿no? Como se ilustra en el esquema. La parte coloreada es la parte que permite pasar. El siguiente tipo de filtro, pues tenemos el filtro pasabanda. El filtro pasabanda nosotros tenemos igual el rango desde 0 hasta la parte positiva del filtro y definimos una frecuencia de corte omega c en donde pues bueno vamos a definir dos intervalos, un omega c que sea menor, un omega c que sea mayor, en donde podríamos decir tenemos omega c1, omega c2 y el intervalo de valores entre omega c1 y omega c2 es del cual voy a permitir el paso de las frecuencias. Todos los valores que estén fuera de ese intervalo no van a poder pasar, ¿no? Ese corresponde al filtro pasabanda. El filtro pasa-altas, pues bueno, va a ser la forma contraria del filtro pasa-bajas. Este va a referir a que una vez que yo defino mi valor de frecuencia de corte, voy a permitir el paso de todos los valores que sean mayores a esta frecuencia de corte. Y tenemos también el filtro rechaza-banda. Este tipo de filtro, pues bueno, va a consistir en que también tengo dos frecuencias características, una omega C1 y omega C2. Sin embargo, todos los datos que estén contenidos entre este rango de valores, pues van a ser rechazados de mi sistema. Por lo tanto, por omisión, todos los valores que estén
inferiores a omega C1 y mayores a omega C2 van a poder pasar. Y el último filtro, que bueno, es un concepto clasificatorio, ¿verdad? Del tipo de filtros, pues es el filtro pasatodo, ¿no? Que propiamente constituye algo, un sistema que pues no tiene filtro, ¿no? En ese sentido. Estos 5 modelos de filtro pues son los que constituyen la colección de los tipos de filtro. Que bueno, pues bueno, es la parte clasificatoria y nosotros a partir de las metodologías vamos a ser capaces de diseñar cualquiera de estos tipos de filtros. Ahora, ¿cómo vamos a poder implementar un filtro digital? La parte de la implementación del filtro digital, pues bueno, se puede observar desde dos maneras. Una forma va a ser que nosotros lo podamos implementar en el dominio del tiempo y la otra que lo podamos implementar en el dominio de la frecuencia. En general, pues bueno, vamos a introducir también algunos conceptos del dominio de la frecuencia, particularmente de las transformadas, que justamente nos van a permitir comprender pues la parte de los filtros digitales. En el esquema de la diapositiva, pues podemos observar el esquema general de un filtro. Nosotros tenemos aquí la colección, o más bien la entrada de la señal ya digitalizada, que habíamos nombrado anteriormente como XDN. Aquí ya tenemos, digamos, la señal digital está entrando al sistema y en nuestro sistema vamos a tener dos componentes. Una componente va a estar dada por la parte de la máscara del filtro, como la tenemos aquí representada por Z-1. Entonces tenemos a grandes rasgos, ¿no? La parte de la máscara del filtro y tenemos por otro lado la señal de entrada, que sería la señal digital y la cual se va a tener un acondicionamiento. Posteriormente vamos a tener una operación determinada que nos va a dar como salida pues la señal ya filtrada. En este intervalo donde tenemos nosotros la máscara del filtro, es donde vamos a diseñar todas las características que nosotros queremos respecto a nuestro filtro para que pueda quitar ciertas componentes frecuenciales y pues bueno, a partir de ello podamos tener la transformación de nuestra señal original. ¿Cómo sería esta transformación? Pues bueno, se ilustra en la parte de arriba. Nosotros podemos suponer que la señal original, la señal analógica, es algo parecido a esta parte, en donde tenemos una diferencia de potencial en el eje de las Y y el tiempo en el eje X. Vemos que tiene algunas componentes montadas en la señal y que esto lo consideramos como ruido. Supongan ustedes que queremos quitar todas estas señales. De tal manera que, bueno, si digitalizamos la señal, se podría ver de esta manera, ¿no? Estas componentes de ruido, pues bueno, pueden ustedes observar que no permiten que tengamos la función convencional o la función clásica del seno, ¿verdad? Sino que se ve como si tuviera algunas perturbaciones en la envolvente. De tal manera que una vez que entra esta señal se va a operar dato por dato y por tanto nuestra máscara de filtro va a ser constituida por un conjunto de números que van a operar a su vez al conjunto de números que integran la señal digital. Una vez que estos datos se multiplican uno a uno, en el caso de la cuestión frecuencial se va a multiplicar, en el caso de que lo apliquemos en el dominio del tiempo, pues vamos a aplicar la operación de convolución y al finalizar pues vamos a tener un nuevo cúmulo de datos, una señal que también va a ser discreta, ¿verdad? Si estamos operando una señal de entrada discreta, vamos a tener una señal de salida discreta y por tanto esta señal discreta, dependiendo del orden del filtro, de algunas características del filtro como frecuencia de corte, vamos a tener lo siguiente, que propiamente la señal, pues bueno, ya se ve filtrada, ¿no? Ya se ve limpia, es decir, compensamos o de alguna manera transformamos matemáticamente a partir de operaciones el inicio o la señal inicial, perdón, y tenemos una señal final transformada que se parece a una función senoidal, ¿no? Si nosotros, digamos, colocáramos la envolvente de esta señal
que sería algo así como reproducir la señal en cómo se viera de manera analógica, ¿verdad? Pero recuerden que pues aquí es la señal digital, pues se vería algo así, ¿no? Si comparamos la forma de las envolventes, pueden ver como al inicio estaba como con ruido, con frecuencias montadas, y después ya no tenemos esas frecuencias. Entonces, esta es la arquitectura, por así decirlo, de un filtro digital. Ahora, todos estos elementos, recuerden, como es un filtro digital, todos estos elementos van a venir contenidos en un programa en la computadora, ¿verdad? En una plataforma que definamos. Ahora, pues bueno, es importante mencionar que en la respuesta de los filtros digitales, cualquiera de los tipos que estos sean, pues bueno, siempre es importante, así como mencionamos al inicio, el sistema de masa resorte amortiguador, mencionar que en la parte de evaluación de cualquier sistema, siempre va a ser importante usar una función impulso o una función escalón. En general, la función impulso, pues bueno, nos va a permitir conocer la respuesta de un tipo de filtro. De tal manera que, bueno, de manera teórica, para que nosotros podamos calcular pues la respuesta que tiene un determinado filtro ante un impulso, vamos a poder auxiliarnos de la expresión que aparece en pantalla, en donde la función o la respuesta ante el impulso del filtro, pues vamos a nombrarla como HLP, va a estar en función de números, ¿verdad? Porque estamos operando señales digitales, y la forma continua de esta expresión va a ser igual a 1 sobre 2pi por la integral de menos omega c hasta omega c, que son las frecuencias de corte, de una función que vamos a llamar H mayúscula LP, y pues bueno, vamos a tener aquí que va a tener la multiplicación de E a la J omega por la parte de la diferencial de la frecuencia. Y pues bueno, en este sentido la función H mayúscula va a ser la función que va a describir el comportamiento del filtro. En ese sentido, pues bueno, como ejemplo, para la parte de la determinación, por ejemplo, de una de las funciones de la respuesta al impulso, por ejemplo, de un filtro, pues vamos a tomar el filtro pasabajas. Tenemos el filtro pasabajas, tiene esta estructura, tenemos la parte de que hay un valor omega c, que es el valor de la frecuencia de corte, y por tanto nosotros podemos generar una función de comportamiento del filtro. ¿Qué función de comportamiento del filtro? Que es esta que habíamos dicho, ¿no? H mayúscula LP. Esta función de comportamiento me va a decir, bueno, matemáticamente, ¿cómo yo puedo reproducir esto? ¿Cómo puedo describir el filtro, el comportamiento del filtro? Ah, pues bueno, muy fácil. Para generar esta función es una función que se encuentra segmentada, ¿cierto? Es decir, a partir de ciertos valores adquiere un comportamiento, a partir de ciertos valores adquiere otro comportamiento. De tal manera que nos vamos a quedar con la mitad, vamos a describir matemáticamente la mitad positiva de este esquema, ¿verdad? Y lo que vamos a tener es que el comportamiento H mayúscula va a ser igual a la máxima intensidad, es decir, un 1. La máxima intensidad es esta, es 1. eh, va a ser adquirido justamente cuando nosotros tengamos valores de frecuencia menores que omega c, menores o iguales, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tengamos valores menores o iguales, vamos a tener un 1, que es justamente lo que se describe en esta parte. Cuando estos valores salgan del rango que sean mayores a omega c, lo que vamos a tener es un valor en cero. Hablábamos que como estamos en la parte de frecuencia, nosotros lo que ilustramos son ciclos de la parte del filtro. Entonces estos ciclos van a ir de menos pi hasta pi, por lo tanto el valor máximo que podamos tener aquí en la frecuencia va a ser pi. Entonces, para determinar eso, para manifestarlo, pues simplemente lo escribimos como está aquí, en donde tenemos 0 si los valores sobrepasan a omega c, pero son menores que el valor de pi, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, ya tenemos la descripción, por ejemplo, del filtro, justo con lo que, pues bueno, se manifestaba en esta parte de aquí, ¿no? Ahora, en ese sentido, pues bueno, simplemente lo que tenemos que hacer es calcular para ciertos valores de n, qué valores vamos a tener de esta función, de la función h minúscula LP. ¿Por qué? Porque esta función está en términos de los valores de n.
¿Qué valores va a poder tener n? Pues bueno, recordábamos cuando platicábamos de la parte de muestreo. Pues bueno, en muestreo nosotros definimos cuántos elementos queríamos calcular de una función que quisiéramos discretizar. Y pues bueno, el número de elementos va a representar la extensión de los datos que tiene la señal que almacenamos. Por ejemplo, en la parte práctica de la sesión pasada grabábamos un segmento de voz. Ese segmento de voz que está grabado tiene un determinado número de elementos numéricos. Entonces, esa n va a ser el número de elementos numéricos. Necesariamente vamos a decir que tenemos un n que sería el elemento de 0 y un n que sería un elemento diferente de 0, ¿no? Entonces, vamos a hacer una consideración particular para cuando n sea igual a 0 y otra consideración para cuando n sea diferente de 0. De tal manera que cuando n sea igual a 0, pues lo que vamos a tener es la integral de 2pi sería 1 sobre 2pi, la integral de menos omega c, por simplemente la parte de la multiplicación de e a la j omega n. ¿Por qué? Porque la función hl de p, ¿cuánto vale cuando tenemos n igual a 0? Pues bueno, cuando es el elemento 0, pues simplemente vamos a tener un 1, ¿no? Y cuando tengamos los elementos diferentes de 0, pues bueno, esta parte pues ya quedará la función HLP, digamos, de manera conjunta en la integral y vamos a tener que la solución a esa integral es la que se refleja en esta parte. De tal manera que desarrollando la integral, pues llegamos a que para aquellos elementos diferentes a 0 vamos a tener que la función o la respuesta al impulso HLP va a ser igual al seno de omega c, omega subíndice c por n entre n por pi, ¿verdad? Aquí es importante hacer notar, aquí en esta parte el argumento es omega c por n, de tal manera que no podemos cancelar esta n que está multiplicando y esta que está dividiendo, ¿verdad? Aquí tendríamos dos paréntesis, la función se está aplicando sobre estos dos elementos. Y pues bueno, de esa manera, de forma similar como lo mencionamos anteriormente, pues se calculan también las funciones correspondientes para el filtro pasabajas, el filtro pasabanda, el filtro pasaltas y el filtro rechazabanda, en donde nosotros vamos a tener casos característicos de las equivalencias de la función. Recordemos, esta función nos representa la manera en cómo responde el filtro ante un impulso. Y esta función va a ser muy importante para cuando nosotros vayamos a construir el filtro. Ahora, en general, me gustaría insistir en esta parte de cómo nosotros vamos a aplicar el filtro. Para aplicar el filtro, vamos a ver el método de las ventanas. Necesitamos auxiliarnos de una forma geométrica, de una forma geométrica, una función geométrica que le vamos a conocer como ventana. Esta ventana nos va a dar diferentes propiedades para el filtro. Y bueno, dependiendo de la ventana que seleccionemos, vamos a obtener que nuestro filtro va a poder atenuar ciertas componentes con una pendiente determinada, va a tener a lo mejor una cierta tolerancia para las frecuencias y pues bueno, esto va a ser de utilidad dependiendo, por ejemplo, el tipo de señales que queramos filtrar y qué componentes queramos retirar de ellas. De tal forma que para aplicar un filtro necesitamos o vamos a necesitar dos funciones. Una que va a ser la función correspondiente a la ventana y la otra la correspondiente a la manera en cómo responde el filtro ante un impulso. Vamos a multiplicar estos dos elementos, o bueno, propiamente vamos a realizar la operación de convolución en estos dos elementos y esto nos va a permitir obtener la máscara del filtro, que es esto que tenemos hacia la derecha, ¿no? Representado. Es por así decirlo, una combinación de estas dos funciones que propiamente es producto de la convolución, que es una operación, y lo que tendremos pues es esta parte, ¿no? La máscara. Justamente esta máscara la vamos a poder aplicar en el dominio de la frecuencia de una señal para poder filtrarla. De tal manera que, como vimos la sesión pasada, grabamos un segmento de voz, a este segmento de voz la voy a tener que hacer pasar al dominio de la frecuencia, posteriormente multiplicarla por esta máscara
y ya que tenga el resultante, lo voy a tener que aplicar la transformada inversa para regresarla al dominio del tiempo. Y entonces como resultado voy a tener mi señal ya filtrada. Ahora vamos a hablar de manera rápida de las ventanas. Les mencionaba que nos tenemos que auxiliar bajo este método de algunas ventanas determinadas. La primera ventana, pues bueno, es la ventana rectangular, tenemos un determinado elemento y número de elementos, y la característica de esta, pues es propiamente que la descripción o los valores es que vamos a tener que la magnitud se va a alcanzar de manera máxima cuando los elementos lleguen a un estado determinado, a un elemento de corte determinado. Es decir, si nosotros decimos que tenemos un valor de corte a lo mejor de n mayúscula sobre 2, suponiendo que n mayúscula es la longitud total del vector o del número de elementos del lado positivo, pues entonces vamos a decir que cuando tomemos o crucemos ese umbral de este elemento, va a haber un cambio dramático de 1 a 0. Eso es lo que nos está describiendo esta relación. Y pues bueno, esta relación, la parte de la respuesta en frecuencia de esta ventana, pues va a estar descrita por esta expresión que tenemos aquí. Esto, pues bueno, es a través de algunas transformaciones en cómo nosotros podemos obtener esta relación, ¿no? Que bueno, esas transformaciones no las vamos a abordar aquí, pero vamos a confiar en que esta transformación es la correspondiente a esta ventana. En el caso de la ventana triangular, que bueno, va a tener esta geometría justamente, también se le conoce como ventana de Bartlett, la característica es que la magnitud que nosotros podamos alcanzar va a estar descrita por esta relación. Es decir, vamos a tener 1 menos 2n minúscula absoluta entre n mayúscula, donde n mayúscula pues es el número de elementos que tenemos en la longitud correspondiente de este vector de datos. Y esto va a ser cuando nosotros tengamos el intervalo, o bueno, más bien cuando nos posicionemos con n minúscula, en un intervalo entre n mayúscula sobre 2 negativo a n mayúscula sobre 2. Que estos dos intervalos nos marcan este punto, es n mayúscula entre 2 negativo, y este otro punto que es n mayúscula entre 2, ¿no? Es decir, en donde nosotros queremos que la ventana triangular termine. Y la respuesta ante la frecuencia pues va a ser esta que tenemos aquí ilustrada. Vamos a tener la ventana de coseno elevado, que bueno, esta ventana coseno elevado va a tener una forma de secuencia descrita por esta expresión. Tenemos que omega de n va a ser igual a alfa, un parámetro alfa que vamos a definir más adelante. El parámetro alfa, pues bueno, en general el parámetro alfa va a ser un parámetro numérico, ¿no?, que nosotros vamos a asignar. El parámetro alfa más 1 menos alfa, que multiplica el coseno de 2pi n minúscula entre n mayúscula. Y esto va a constituir cómo nosotros describimos la magnitud dependiendo de la posición en donde nos coloquemos. Esta magnitud va a depender para los valores que están entre el intervalo donde queremos que cierre la ventana, y para otros valores que salen, que serían estas regiones laterales, tendríamos un valor de 0. La respuesta en frecuencia, pues bueno, va a estar dada por esta expresión, que también la podemos representar por la expresión que tenemos aquí al lado. Vamos a tener la ventana de Hanning, que bueno, en general pues se va a parecer un poco a la ventana de coseno, ¿verdad? Y bueno, básicamente la ventana de Hanning es simplemente la ventana de coseno elevado, pero con un alfa de 0.5, en donde simplemente sustituimos el valor de alfa en la relación de coseno elevado, ¿verdad? Y como resultado tenemos que la descripción matemática de la función va a ser la magnitud de 0.5 más 0.5 coseno de 2pi n sobre n mayúscula para los valores en donde queremos que cierre la ventana, ¿verdad? Del cierre al interior de la ventana. Para los valores que salgan de las fronteras de la ventana vamos a tener una magnitud de 0. Y la respuesta en frecuencia pues va a venir dada por esta expresión que tenemos desplegada en pantalla. La ventana de Hamming va a ser una ventana que simplemente varíe alfa a 0.54. El factor o el hecho de que tengamos diferentes tipos de ventanas, pues bueno, es por las aplicaciones que podemos ver o que podemos, digamos, generar, ¿no?, a partir de usar estas ventanas.
Entonces es por ello, ¿no? El hecho de que nosotros usemos mayormente estas ventanas, dado que la aplicación, por ejemplo, en señales biológicas, a veces usar una ventana o usar otra ventana nos permite apreciar algunas componentes de la señal biológica que posiblemente no podamos ver con la ventana cuadrada, ¿no? Entonces es posible o más bien esa es la razón que nosotros presentemos este tipo de ventanas, ¿no? En ese sentido, pues bueno, la función descrita de la ventana, la forma de la secuencia va a estar dada por 0.54 más 0.46 por el coseno de 2πn entre n mayúscula para los valores que estén entre el cierre de la ventana. De otra manera, pues vamos a tener que los valores que salgan de la frontera de la ventana va a ser un valor de 0. Y la respuesta en frecuencia va a estar dada por esta relación. Bueno, la ventana de Blackman también es una ventana importante de mencionar. Aquí la frecuencia o la forma de la secuencia, perdón, va a estar dada por esta expresión, por 0.42 más 0.5 coseno de 2πn entre n mayúscula, más 0.08 coseno de 4πn entre n mayúscula, para los valores que estén contenidos entre el cierre de la ventana y fuera de los límites de la ventana, pues vamos a tener un 0. La respuesta en frecuencia, pues bueno, viene dictada por esta otra expresión. Estas fórmulas que les estoy compartiendo les van a ser útiles para cuando ustedes quieran diseñar un filtro usando una determinada ventana, porque comentábamos hace unos minutos que justamente para la construcción de un filtro necesitamos propiamente dos funciones, ¿no? Uno que constituye la ventana y otro que va a constituir la parte de la respuesta del filtro. Entonces, retomando la parte ahora de la cuestión del diseño, por ejemplo, de filtros FIR, pues bueno, vamos a comentar que, como les decía, en el método que presentaremos, pues bueno, vamos a tratar de buscar tener un conjunto de coeficientes, que propiamente estos coeficientes son lo que en un pasado nombré la máscara del filtro. Anteriormente lo veíamos como un continuo, pero realmente al estar manejando señales discretas necesitamos un conjunto de números, pues vaya, un conjunto de números que constituyan un vector, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se va a operar a una señal discreta. De tal manera que a partir de la respuesta en frecuencia, ¿no? Que habíamos visto anteriormente, y bueno, ya mencionamos que determinamos la frecuencia en el impulso del filtro, y pues bueno, por tanto, vamos a mencionar que para la parte de la aplicación de los filtros, pues es necesario tener la parte de la transformación en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? De tal manera que, bueno, vamos a constituir estas dos funciones o vamos a recordar estas dos funciones y estas dos funciones, pues bueno, a su vez van a tener una relación determinada con la parte de la aplicación de este tipo de máscaras, ¿no? Entonces nosotros tenemos h minúscula, d minúscula, de n va a ser igual a 1 sobre 2pi, la integral de menos pi a pi de h mayúscula, que es propiamente lo que nos define la parte de la respuesta del filtro. Ahora, ¿cuáles son las características generales que vamos a tener en un filtro digital? Pues bueno, las características generales van a ser las siguientes. Si nosotros tenemos una máscara, como la ilustramos aquí, pues vamos a decir que esta máscara va desde la parte de 0 hasta la parte de pi, como lo habíamos visto. Vamos a tener una banda de transición, que es justamente la parte en donde se está cortando o tenemos los valores de frecuencia de corte, y vamos a tener justamente la migración de estos valores en donde tenemos la magnitud de máxima de la máscara, y esto, pues bueno, a partir de la banda de transición vamos a tener la magnitud de valores que propiamente vamos a eliminar. Justamente la sección que se va a eliminar va a ser la banda eliminada. Por otro lado, vamos a tener que en la parte superior y en la parte inferior vamos a tener un intervalo de oscilaciones que nombraremos como el rizado de la banda de paso y el rizado, por ejemplo, de la banda eliminada. Generalmente, pues bueno, la banda de transición se va a constituir por dos intervalos de frecuencia, que va a ser la parte de la frecuencia que va a estar cercana a la banda de paso, y por otro lado la frecuencia
que va a estar cercana a la banda de eliminación, en donde la banda de eliminación o la banda que contiene las frecuencias eliminadas va a asociarse con la frecuencia omega s, y la frecuencia o la banda de paso va a estar asociada con la frecuencia omega p. Entonces, bueno, para consolidar justamente esta parte, pues vamos a resolver un ejercicio rápido. Voy a dar lectura al ejercicio. Dice la respuesta de impulso deseada de un filtro, de filtro determinado, bueno, propiamente es un filtro pasabajas F y R, viene dada por la siguiente expresión, que es H mayúscula de F va a ser igual a 1 cuando tengamos un valor de frecuencia entre 0 y 1 kHz. Posteriormente vamos a tener un valor de 0 en magnitud cuando los valores de frecuencia sean mayor a 1 kHz. Y bueno, se nos indica sea la frecuencia de muestreo fs igual a 10 kHz y la respuesta al impulso tiene una duración de 1 milisegundo, pues bueno, utilice una ventana de Hamming y calcule la respuesta al impulso del filtro F y R. De esta manera, en el paso 1, pues lo que tenemos que hacer es analizar el problema y determinar la frecuencia de corte para determinar omega c, ¿no? La frecuencia de corte va a ser una frecuencia diferente a omega c. La frecuencia omega c va a ser propiamente la frecuencia normalizada. Es decir, la frecuencia de corte nos la pueden dar en cualquier magnitud, en valores de hertz, por ejemplo, kilohertz. Pero nosotros nos interesa trasladar esos valores a un intervalo que vaya entre 0 y pi. Esto es propiamente lo que nos indica omega c. Omega c ya es una frecuencia normalizada, ¿no? Es decir, este valor viene dado en el intervalo de 0 a pi y no en valores de hertz. Entonces, por ello, pues bueno, recordamos que tenemos un filtro pasabajas, es decir, debajo de la frecuencia de corte vamos a tener el paso de las frecuencias. Después de este valor no vamos a tener frecuencias y por tanto recordamos la definición que nos decía el problema, la definición matemática. Un parámetro importante, pues bueno, es recordar la frecuencia de corte que nos marcan, que está también determinado por la oración del problema. En ese sentido, para que nosotros obtengamos omega c, debemos de tener esta o aplicar esta expresión. Omega c va a ser igual a 2pi fc entre f mayúscula t, en donde f mayúscula t va a ser la cantidad que está dado por la frecuencia de muestreo, ¿ok? Y por otro lado, pues bueno, la frecuencia de corte aquí la podemos ver de la expresión matemática. De tal manera que aquí simplemente sustituimos fc, que es de 1 kHz, f mayúscula t, que es la frecuencia que tenemos de 1 por 10 a la menos, perdón, a la 4, ¿verdad? Que es la frecuencia de muestreo. Lo único que hacemos es resolver la matemática y nos da un valor de omega c de 0.2 pi. En este sentido, pues bueno, vale la pena comentar que otra característica que podemos deducir de la oración, pues va a ser la parte de la longitud de la respuesta ante el impulso de filtro, ¿verdad? Ya que nos mencionan, por ejemplo, un periodo de muestreo determinado, que en este caso nos dicen el periodo va a ser de 0.1 milisegundos. Y pues bueno, por esta magnitud o por este fenómeno, pues vamos a decir que la parte de la longitud es de 11 y el orden, por tanto, pues es de 10, ¿verdad? Recordemos que cuando nosotros tenemos la parte de el periodo de muestreo, pues podemos obtener una relación determinada para poder calcular la parte del orden del filtro, ¿no? Que es el número de elementos que vamos a tener completamente para la señal. De esta manera, pues bueno, el paso 2 nos muestra que tenemos que determinar la respuesta al impulso del filtro de acuerdo a su orden. En este sentido, pues bueno, la respuesta al impulso, como nosotros tenemos un tipo de filtro que nos indican aquí en la oración del problema, que es un filtro que sería pasabajas, ¿verdad? Entonces tenemos que recordar la respuesta del filtro pasabajas, ¿no? Que me voy a regresar tantito para que veamos que es exactamente el mismo. Entonces, en ese sentido,
Cuando nosotros definimos el filtro pasabajas, pues bueno, decíamos que tenemos como una función, pues este de aquí, ¿verdad? Y propiamente, pues retomamos esta expresión para el cálculo de la frecuencia ante el impulso, o perdón, la respuesta ante el impulso, y simplemente tomamos estas condiciones. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues justamente abordar o determinar el cálculo de los elementos que constituyen la longitud del filtro. En este sentido vamos a calcular desde el orden el elemento 0, n igual a 0, hasta el elemento 5. Recordábamos que siempre analizábamos de la mitad para la parte positiva, puesto que es lo mismo, ¿no? Que analicemos la mitad de la parte positiva, la mitad hacia la parte negativa, ya que la ventana es simétrica. De tal manera que tenemos justamente desde el elemento 0 hasta el elemento 5. ¿Qué hacemos aquí? Pues bueno, simplemente sustituimos el valor de omega c como corresponde el caso y el valor de n para cada caso, ¿no? Es decir, para el caso 1 damos un valor de n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3 y simplemente sustituimos los valores y realizamos el cálculo. Si nosotros sustituimos estos valores, bueno, vamos a obtener el conjunto de valores que se muestran en pantalla, que son estos de aquí, ¿no? En ese sentido, pues bueno, ya hemos construido el conjunto de valores de h de n, ¿verdad? Que constituye el impulso del filtro, perdón, la respuesta al impulso del filtro. El paso 3, pues ahora va a ser calcular la forma de la secuencia de la ventana que corresponde. En este caso, pues nos indican ellos en la oración del problema que tenemos una ventana de Hamming. Por lo tanto, como tenemos un orden 10, pues bueno, vamos a decir que la ventana de Hamming va a tener esta descripción en secuencia. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer pues es sustituir los valores correspondientes de n minúscula y de n mayúscula. De tal manera que si hacemos la sustitución en cada uno de los valores, pues lo que vamos a tener es que para el valor donde n es igual a 0 tenemos un 1. Cuando pasamos a la parte de n igual a 1, pues vamos a tener este valor, n igual a 2 y así sucesivamente, ¿verdad? Todo esto lo obtuvimos de esta fórmula de aquí. Para el paso 4, pues bueno, tenemos que calcular los coeficientes del filtro, que propiamente esto constituiría la máscara del filtro, que es justamente el esquema que les estaba mostrando al inicio de la presentación, en donde platicábamos cómo es que se obtiene justamente la máscara. De tal manera que aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar los conjuntos de valores que calculamos previamente, que es h de n minúscula, omega h mayúscula de n, y pues bueno, para los valores de menos 5 a 5, pues en ese sentido vamos a tener que simplemente recopilamos los valores anteriores y realizamos la parte de la multiplicación correspondiente. De esta manera, los valores que se tienen aquí, pues bueno, constituye propiamente la máscara del filtro que nosotros vamos a tener para los requisitos que nos decían en la parte de la oración del problema. Resumiendo los resultados, pues bueno, tenemos un orden de 11 elementos. El orden del filtro va a ser la cantidad de elementos con los que vamos a trabajar. Entonces en n pues tenemos los elementos de 0 a más menos 1, más menos 2, más menos 3, hasta más menos 5. Los valores de h minúscula de n que constituyen la respuesta del filtro ante el impulso, pues bueno, están aquí colocados. La parte de la forma de la secuencia de la ventana, pues bueno, como la calculamos, se encuentran agrupados aquí los valores y justamente la máscara, ¿no? Los valores que constituyen la máscara del filtro, que es propiamente la multiplicación de h por la función w subíndice h mayúscula, pues se encuentran aquí contenidos. De este conjunto de valores, los valores que vamos a emplear son estos los que constituyen justamente la máscara del filtro. Entonces nosotros vamos a poder aplicar este conjunto de valores a través de una multiplicación respecto a la señal que nosotros queremos filtrar, pero que se encuentre transformada, ¿verdad? Que se encuentre en el dominio de la frecuencia. Y a partir de esta cuestión, pues bueno, el producto de esa multiplicación le aplicamos la antitransformada de Fourier, es decir, lo regresamos al dominio del tiempo
y pues ya tendríamos la señal filtrada. Esta, pues bueno, ha sido una explicación acerca de cómo resolvemos teóricamente la parte de, pues del diseño de un filtro digital, particularmente de los filtros F y R. En la siguiente parte de la sesión, pues bueno, vamos a ver esta parte, pero o comentar estos conceptos, pero visto desde la parte de programación en MATLAB. Voy a abrir MATLAB, que bueno, lo tengo posicionado aquí anclado en la barra de tareas. Entonces vamos a esperar a que abra MATLAB. Y lo que vamos a hacer en esta parte de la sesión, pues bueno, justamente es implementar la parte del filtro FIR. Y pues bueno, el filtro FIR pues nos va a permitir justamente retirar algunas componentes frecuenciales. Entonces, sobre todo, pues en esta parte, pues lo que me gustaría es que vieran todo lo que estuvimos platicando a manera teórica y sobre todo pues quede consolidada la idea de cómo se puede llegar a aplicar los filtros digitales a un caso bueno, este caso lo vamos a construir, no va a ser un audio grabado, pero que sí en un futuro pues ustedes puedan aplicarlo justamente a la grabación, por ejemplo, de un audio, como en el programa de la sesión anterior que vimos cómo adquirir, ¿no? Un segmento de audio. En esa parte, pues bueno, eh, vamos a comenzar abriendo un script, como en el caso de la vez pasada, de tal manera que, bueno, nos vamos al icono superior del lado izquierdo, le damos clic en script, y bueno, aquí ya lo tenemos generado, ¿verdad? El script. Vamos a empezar con las tres instrucciones que les había comentado la vez pasada, ¿verdad? Con CLC, con la parte de clear all, y también con close all. Mencionábamos que estos tres comandos nos van a ayudar a eliminar lo que tenemos en la pantalla de comandos, a cerrar todas las ventanas que tengamos abiertas respecto al software, y también a borrar todas las variables que nosotros tengamos almacenadas. De tal manera que, bueno, para comenzar con esta parte de la cuestión de filtrado, pues bueno, vamos a definir algunos parámetros que vamos a usar posteriormente. Vamos a tener o bueno, mencionábamos que cuando nosotros implementamos el filtro digital, pues bueno, necesitamos necesariamente hablar en términos de la frecuencia de muestreo, por ejemplo, el periodo de muestreo, necesitamos definir algunos números de elementos, longitudes de elementos, y tener una señal para poderla operar. De tal manera que vamos a comenzar definiendo, por ejemplo, eh, una, una señal, eh, un determinado tiempo, un vector de tiempo, un valor de frecuencia de muestreo y un valor de periodo de muestreo, para que sean valores fijos con los que vamos a trabajar, ¿no? Todo este escenario lo vamos a construir, como les decía, es una cuestión que no es real, sino que va a ser una parte ficticia, ¿no? Una función ficticia con la que vamos a trabajar, pero esto va a ser para que nosotros podamos visualizar el efecto del filtro. Esa va a ser la única intención. De tal manera que, bueno, voy a definir una variable que le voy a llamar fs. A fs le voy a decir que sea igual a 200 por 10 a la 3. Y pues bueno, esta va a ser mi constante, ¿no? De fs. Fs, pues bueno, eventualmente como va a ser una frecuencia de corte, le voy a dar el valor en Hertz. Entonces este parámetro es el valor en Hertz. De tal manera que tenemos aquí 200, esta E y este 3 pues representa que vamos a tener la multiplicación de 10 a la 3. De tal manera que bueno, aquí tenemos una determinada frecuencia con un valor de un 2 y 5 ceros, ¿verdad? Aquí sería ese es el valor completo. Ahora vamos a definir de manera adicional pues la parte que constituye a el periodo de muestreo. Mencionábamos en alguna de las sesiones pues que la frecuencia y el periodo son inversamente proporcionales, por tanto la frecuencia de muestreo pues bueno es 1 sobre el periodo de muestreo, y de esta manera pues también podemos definir
la parte del periodo de muestreo en términos de la frecuencia de muestreo. Por lo tanto, la frecuencia del periodo de muestreo, perdón, va a ser igual a 1 sobre la frecuencia de muestreo que definimos justamente en la parte de arriba. Esto es porque en algunas ocasiones pues, bueno, nos conviene emplear por las definiciones matemáticas la parte de la frecuencia de muestreo y en otras la parte del periodo de muestreo. Ahora, para operar pues en general la construcción de la función que les había comentado, la función ficticia, por así decirlo, ¿no? que nosotros vamos a construir, pues necesitamos definir un intervalo de tiempo, un vector de tiempo. A ese intervalo de tiempo le voy a llamar dt, que va a ser mi variable. Recuerden, estos nombres, por ejemplo, estos nombres que asigné del lado izquierdo, pues son nombres que yo puedo definir de cualquier manera, ¿no? Y del lado derecho, pues ya estoy definiendo la operación que voy a realizar. En este sentido, en dt, pues voy a construir un vector que me va a representar la parte de la componente en x de mi señal que voy a construir. De tal manera que voy a decir, bueno, voy a empezar el conteo en 0, voy a establecer un conteo, voy a decir, voy a empezar en la magnitud 0 y voy a comenzar o a ir incrementando el valor de ts. Posteriormente voy a finalizar cuando el valor se alcance en 5 por 10 a la menos 3 segundos, ¿no? Que serían, pues bueno, 5 milisegundos. Y simplemente para compensar el elemento 0 voy a restar a esto el elemento ts, que es el periodo de muestreo. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Pues simplemente en esta instrucción estoy definiendo un vector con un determinado incremento. Cuando yo coloco estos tres números en MATLAB y les pongo 2 puntos, lo que estoy diciendo es, bueno, parto de un valor inicial, tengo aquí un valor de incremento, y este valor de incremento se va a detener cuando alcance esta magnitud. Por lo tanto, estoy construyendo básicamente un vector con un determinado número de valores y pues bueno, esto va a tener una determinada longitud, ¿verdad? ¿Qué longitud? Pues bueno, yo todavía no sé qué longitud, simplemente sé de dónde quiero que parta hasta dónde quiero que llegue. Ahora, esta señal que yo voy a construir va a tener diferentes componentes frecuenciales, ¿ok? De esta manera, pues bueno, yo voy a poder asignar que, digamos, voy a construir una componente de frecuencia, voy a llamarle frecuencia 1 y simplemente como frecuencia 1 voy a establecer un valor determinado de kilohertz, por ejemplo. Entonces aquí voy a definir que este valor sea de 1 kilohertz, por ejemplo, ¿no? Entonces F1 es de 1 por 10 a la 3, que es 1 kilohertz. F2 va a ser una frecuencia con un valor de 2 kilohertz. Perdón, de 20 por 10 bueno, para que veamos la diferencia, mejor le voy a dar un valor de 20. Entonces vamos a tener 20 por 10 a la 3. Y en F3 vamos a tener un valor de 30 por 10 a la 3. Entonces, bueno, aquí lo podemos cambiar, ¿no? 40 si quieren, 40 por 10 a la 3. Les digo, estos valores son aleatorios, nosotros los podemos definir y nos van a ayudar, o el único fin de estas funciones es para que nosotros definamos una señal, digamos, una señal sintética, ¿no? Que nosotros simulamos que vamos a adquirir como si fuera nuestra señal de audio, una señal mioeléctrica, una señal determinada. Ya que definí estas frecuencias, pues ahora voy a definir una estructura matemática para la función que quiero construir. Entonces voy a generar una señal con base seno, con base de funciones seno, y simplemente voy a multiplicar algunas magnitudes y voy a, pues no lo sé, a lo mejor voy a añadir en los argumentos pues los valores de esta frecuencia. De tal manera que esta función la voy a definir como y, a la función le voy a llamar y la voy a definir como, por ejemplo, una amplitud de 6 por la función seno, y dentro del argumento pues voy a tener siempre 2pi, que es la estructura que habíamos visto cuando presentamos la parte de las funciones. 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Es la definición 2pi ft, ¿verdad? El argumento de una función. Entonces tenemos 2pi por la frecuencia, que en este caso va a ser la frecuencia 1. Y esto lo voy a multiplicar por el tiempo. ¿Quién es el tiempo? Pues va a ser mi vector de tiempo que definí aquí como dt. Entonces le voy a poner dt.
Esta es la definición, digamos, general, ¿verdad? De una función, pues bueno, pudiera decir senoidal, pero en realidad es trigonométrica. Tenemos que del lado derecho esta magnitud que está multiplicando es la amplitud de la señal. Esta es la función que nos representa la geometría, ¿verdad? O el comportamiento de la señal. Y en el argumento, pues todos los atributos, por ejemplo, los datos de qué frecuencia va a tener la señal, los datos de qué intervalo de tiempo, y bueno, y el factor de 2pi, ¿no? Para que esto tenga un determinado ciclo, ¿no? Entonces sea periódica la función. La frecuencia 1 pues la definí aquí, entonces son atributos que le vamos a dar a la función. Ahora, si yo le sumo componentes a esta función, lo que voy a generar es justamente que se sobrepongan las funciones, ¿no? Es decir, si yo tengo esta función y la grafico, voy a ver una función senoidal con una determinada geometría. Pero si yo le añado una componente, una otra función senoidal, lo que voy a ver es que justamente se empieza a sobreponer o se empieza a montar una señal. La señal de la frecuencia más alta se va a montar en la señal de la frecuencia más baja, ¿verdad? Entonces, pues aquí voy a definir, pues bueno, que tengo una magnitud de 5, esto lo voy a multiplicar por la función seno, y aquí voy a definir lo mismo, ¿no? Que sería 2 por pi, pero ahora lo que voy a cambiar es la frecuencia, aquí voy a definir la segunda frecuencia, y voy a multiplicar ahora por el tiempo. Posteriormente, pues bueno, voy a seleccionar otra magnitud. A ver, esta vez voy a seleccionar 10 de magnitud. Voy a multiplicar por la función del seno. Y dentro del argumento voy a colocar 2 por, por pi. Y pues bueno, que esto multiplique a la frecuencia 3 y también que multiplique a el tiempo, que sería f. En ese sentido, pues bueno, ya tenemos la definición de la función, y ahora para que nosotros veamos la función la voy a graficar. De esta manera, pues para graficar recordamos que nada más tenemos que colocar la instrucción plot y dentro de plot pues asignar cuál va a ser el vector x y el vector y, ¿no? Que sería básicamente la configuración así, ¿no? Los datos en x y los datos en y. Simplemente que en x, pues bueno, yo no tengo una variable atribuida en x, sino que mi variable en x decíamos que es el intervalo de tiempo, ¿verdad? Esta variable que había definido acá, que es dt. Entonces aquí tendríamos que poner dt, y en la variable de y, pues bueno, aquí sí la definí como y, entonces pues ya la dejo así, ¿no? Aquí ya quedaría correctamente definida. Ahora lo que tengo que hacer, pues bueno, veo que aquí no está guardado mi programa, lo voy a guardar, le pongo aquí en save, y pues lo voy a dejar con el nombre por default en el escritorio, save. Y ahora pues bueno, voy a correr el programa para ver la generación de esta función. Ok, bueno, me marca un error, vamos a ver en qué fue lo que nos... ok, sí, le puse df, ¿no? En algún intervalo. Miren, acá le puse df y realmente lo había definido como dt. Entonces creo que pronuncié dt, pero puse df, ¿no? A ver, vamos a volver a correrlo. Ya no debe de marcar error. Ok, y vean lo que nosotros tenemos aquí. Tenemos una determinada señal que les decía, no tiene una base senoidal, pero pareciera que tiene ruido, ¿no? En este sentido. Y les decía, estas frecuencias, que son las componentes que definimos aquí, nosotros las podemos modificar. Por ejemplo, voy a modificar aquí en lugar de 40, le voy a poner 30, y a ver cómo luce. Y vean cómo se observa, ¿no? En general, estas tres frecuencias de aquí, yo las estoy tomando como un ruido inducido. Por ejemplo, estas dos de aquí pueden ser el ruido inducido, y esta de aquí puede ser la señal original. Y lo que yo voy a realizar, pues bueno, es que vamos a aplicar un filtro para limpiar esta señal y quedarnos simplemente con una de las componentes frecuenciales. De tal manera que, bueno, el objetivo de esto que hicimos fue construir esta parte. En la realidad nosotros no vamos a tener esto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos control de las frecuencias. Si captamos una señal, por ejemplo la señal de audio, pues nosotros no podemos definir, bueno, quiero que tenga 3 componentes frecuenciales y que sus valores de frecuencia tengan un cierto número. Eso no lo podemos hacer. De tal manera que, pues bueno, con lo que contaríamos sería más bien con la estructura de la señal, pero en lugar de que sea una función como esta,
sería propiamente un cúmulo de datos como en el archivo txt que teníamos. Ok, ya que tenemos esta parte, pues ahora lo que vamos a tener que hacer, o que más bien que me gustaría hacer para que ustedes observen, va a ser ahora el pasar a la parte del dominio frecuencial de la señal. Entonces aquí le voy a poner, digamos, transformación al dominio de la frecuencia. Y aunque propiamente no hemos hablado de la transformada de Fourier, pues bueno, vamos a aplicar la transformada de Fourier en este ejercicio que estamos realizando. Y bueno, propiamente lo que realiza la transformada de Fourier es el traslado de un dominio a otro. Aquí en la gráfica de la función, lo que veíamos es una función que se encuentra en el dominio del tiempo. ¿Qué tenemos? Que simplemente perturbaciones están adquiriendo diferentes valores, ¿no? Y que estos se encuentran representados a través del tiempo, como pudiera ser una grabación de audio, como pudiera ser la adquisición de una señal. Ahora, lo que vamos a hacer es auxiliarnos de una transformación para que en lugar de que sea, de que tengamos en la gráfica, en el eje de las Y acomodado el tiempo de 0 hasta infinito, es decir, empezamos de 0, 1, 2, 3 hasta infinito, vamos a tener el acomodo pero de las frecuencias, empezando de la frecuencia 1, 2, 3, 4 y así hasta infinito. Para ello necesitamos aplicar la función de transformada de Fourier que definimos como, bueno, a la parte transformada le voy a poner Fourier Y, FY, y a esta función la definimos como FFT, que es el acrónimo Fast Fourier Transform. Esta es la función de transformada de Fourier, Fast Fourier Transform. Y para tener esta parte, lo que yo necesito declarar en el interior de la función, pues justamente son la parte de las componentes de la amplitud, de los valores que yo voy a tener en la amplitud de la señal. Y también debo de definir la extensión que va a tener mi vector de datos. La extensión de los datos que voy a tener, pero de una determinada forma, ¿no? ¿Qué forma? Pues bueno, ahorita la vamos a ver. Entonces esta función la voy a dejar vacía por ahora. Para tener la longitud de los datos que yo tengo, pues bueno, necesito simplemente usar la función que se conoce como longitud, que en este caso, pues bueno, es length. Y en el argumento le debo de poner el vector del cual quiero saber su longitud, que en este caso pues es aquel que contiene todo el conjunto de amplitudes, longitud de la función, ¿no? Y bueno, a esto le tengo que poner o lo tengo que atribuir a una determinada variable. Entonces la variable que le voy a poner pues va a ser un elemento auxiliar para la transformada de Fourier. Le voy a poner en n FFT, ¿no? De Fast Fourier Transform. Entonces este valor que tengo aquí de NFFT me va a arrojar los valores que tengo, o más bien la longitud, el número de elementos que se encuentran en esta magnitud. Esta magnitud está en función de este vector que habíamos generado, pero yo les había dicho, bueno, nosotros no supimos cuántos elementos se tienen. Entonces, con esta parte vamos a poder saber el número de elementos y no solo saberlo, sino atribuirlo a una variable. Posteriormente, para que nosotros apliquemos una transformada de Fourier, nos tenemos que auxiliar de la siguiente, digamos, la siguiente operación matemática. Esta operación matemática en sí, pues bueno, nos permite optimizar procesos. Propiamente, pues, lo que nos permite hacer es que si nuestra longitud de vector que nosotros tenemos en nuestra señal no es un número tal que sea un resultado del exponente del exponente de base 2, en donde el exponente puede adquirir cualquier valor, pues entonces nos va a permitir justamente modificar esta longitud para que sea de dicho exponente. Entonces esta instrucción la vamos a definir como 2 y le vamos a poner punto y después vamos a poner la parte que representa la potencia. Y aquí vamos a definir la instrucción que es next pow to. Que bueno, esta función lo que nos va a permitir hacer
es simplemente ir al exponente inmediato superior del número base 2. Y bueno, nosotros vamos a poder definir aquí justamente tomar el valor de longitud, que lo definí como n, la variable es nfft, entonces simplemente la defino aquí, nfft, y pues aquí le pongo un nombre, ¿no? Si aquí, bueno, la función es nextPaw2, entonces le voy a poner nfft2, ¿no? Como la función. Y les decía, bueno, esto lo que me va a permitir realizar es simplemente que esta longitud quede en términos de un número que sea el resultado del exponente en base 2. ¿Por qué? Pues bueno, porque estamos trabajando en números binarios y siempre tener justamente números que sean resultados de la base, digamos, de la base 2 elevado a un número de exponente nos optimiza procesos en cálculos digitales. De tal forma que, bueno, teniendo esta parte, lo que me gustaría que vieran, voy a cortar tantito esta instrucción y vean cómo se van a definir estas dos instrucciones en la parte de aquí de mis variables. Entonces lo voy a correr. Y aquí ya corrió, aparece esta gráfica. Y si nosotros localizamos estas dos variables que es nfft, vemos que esta variable nfft, que es esta, aquí tiene una longitud o un valor de 1000, pero 1000 no es un número que nosotros podamos obtener si nosotros tenemos un 2 y le ponemos 2 a la n. Digamos, si generamos la ecuación 2 a la n igual a 1000, la n no va a ser un número entero. Entonces nosotros necesitamos un número entero para que pueda ser un proceso eficiente a la hora de transformarlo en la parte de Fourier. Por lo tanto, si nos fijamos una vez que aplicamos aquí esta instrucción, la nft, que ya es la variable nfft2, vean, tiene 1024, ¿no? Que es el inmediato superior de la función de base 2, ¿no? Entonces, bueno, ese es el propósito de tener esta parte. Y ahora lo que tenemos que definir es justamente la longitud, ¿no? Como les decía. Para esto, pues vamos a definir la nueva longitud que ya está ajustada a la parte del exponente determinado con base 2, ¿no? Entonces simplemente copio, coloco aquí los datos y pues ya tendría la definición de fy. Ahora, si nosotros graficamos la función esta función digamos, la transformada de Fourier, lo que vamos a ver es que el número de datos, o bueno, característicamente vamos a obtener un espejo, por así decirlo. Y vean ustedes, lo voy a graficar para que no lo dejemos a la imaginación. Entonces, plot, voy a graficar en la función de plot la parte de, pues bueno, de fy. Y pues bueno, aquí para que no me borre la figura anterior, le tengo que poner la instrucción figure para que me genere un espacio. Bueno, aquí me lo está graficando de una manera extraña porque no le estoy definiendo justamente la longitud que es la que va a tener la parte de la transformada, ¿verdad? Entonces, en esta parte eh, tengo que hacer un paso más que me estoy saltando. Entonces, ya que regresa, perdón, voy a considerar esta parte de graficarla más adelante. Entonces, les decía, ya que tenemos esta parte normalizada, perdón, voy a actualizar esta longitud y que esta longitud de fy la vamos a recortar por ahora a la mitad, en el sentido de que, pues bueno, vamos a poner la parte de la función fy. O sea, nada más estoy llamando la misma función fy y solamente voy a tomar los elementos que corresponden a la parte de la variable o más bien de la asignación de nff
T2 y bueno, simplemente voy a tomar la magnitud, los valores de la magnitud y recortarlos a la mitad. De esta manera voy a tener que colocar nuevamente la variable nFFT2 y aquí la voy a recortar a la mitad. Posteriormente, ahora tengo que definir justamente los elementos, ¿no? Que no había definido en esta sección de aquí, que serían los elementos que corresponden a la longitud en el eje X. Entonces, para los elementos de la longitud de X, pues bueno, le voy a poner X y le voy a indicar o bueno, para yo asociarlo, voy a decir que esto es X de la transformada de Fourier, que es FFT. Y esto lo voy a definir como Fs, que es el valor que habíamos definido como la frecuencia de muestreo, que multiplica a la parte del vector que va a ir desde 0 hasta el valor de n FFT2 que habíamos definido. Aquí lo voy a dividir a la mitad, que es lo que previamente habíamos considerado, y le voy a restar un elemento para considerar el ajuste por el elemento 0, ¿no? Posteriormente, para tener normalizados los datos, pues bueno, voy a tener la división entre NFFT2. Y pues bueno, les decía que justamente esta variable va a constituir mi conjunto de datos ya transformados a la frecuencia, pero en el eje X. Ahora sí, tengo ya las magnitudes transformadas que están dadas por este dato y tengo ahora la construcción del vector en términos de la frecuencia, que es este XFFT. Por lo tanto, pues ahora puedo graficar. Aquí en esta parte le voy a poner simplemente que voy a tener primero los valores de X. Los valores de X van a venir dados por la parte de XFFT, que es la variable que nombré aquí. Y en el caso de las amplitudes, pues dado que nosotros no podemos contemplar las componentes imaginarias, pues le voy a poner que tengamos los valores absolutos. Entonces la instrucción abs me da justamente el cálculo o la determinación de los valores absolutos y voy a poner que sean las magnitudes normalizadas, es decir, la magnitud entre el valor máximo de Fy. ¿Por qué va a ser la normalización de las magnitudes? Porque en la magnitud a mí me gustaría, bueno, en la parte teórica vimos que el máximo que puede alcanzar la máscara de un filtro va a ser 1. Entonces, propiamente tenemos también que recurrir a que la máxima intensidad dentro de la señal también sea un 1. Ahora ya teniendo esta parte, pues bueno, ya podemos pasar a la cuestión de graficar y vamos a ver qué es lo que se obtiene. Vean ustedes, esta parte es la gráfica justamente de los valores que nosotros tenemos en ese sentido. Y esto lo que ilustra es la transformación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo nosotros, les decía, vamos a avanzar el tiempo y simplemente registramos las perturbaciones que tenemos en la magnitud y tenemos una forma determinada. Pero cuando nosotros aplicamos la transformada de Fourier, lo que tenemos es el ordenamiento de las frecuencias que componen a mi señal. De tal manera que aquí en las frecuencias como las tengo yo ordenadas, pues ustedes se pueden dar cuenta que en el eje X tenemos aquí un índice que nos dice que estos números están multiplicando por 10 a la 4. Significa que aquí tenemos, bueno, es 20 kilohertz. Aquí tenemos 1 kilohertz, ¿verdad? Pegado al 0 y aquí tenemos 30 kilohertz. Y estas frecuencias son todas las que componen a mi señal. Nosotros podemos darnos cuenta porque nosotros las definimos, ¿verdad? Son estas 3 frecuencias que aquí habíamos definido al inicio para dar origen a esta señal. Entonces no hay más frecuencias más que estas que definimos. Pero les decía, en una situación real nosotros vamos a podernos dar cuenta de todas las frecuencias que componen a la señal que nosotros adquirimos y por ello la utilidad de esta transformada. Ahora, esta parte la realicé porque vamos a ver digamos, dos formas para la parte de la implementación del filtro digital. Una que va a ser en el dominio del tiempo, como les había comentado, y la otra que va a ser en el dominio de la frecuencia. Para el dominio del tiempo nosotros no necesitamos fijarnos en toda esta transformación
pero para el dominio de la frecuencia sí necesitamos tener esta transformación, ¿verdad? De tal manera que cuando usemos la parte del dominio del tiempo vamos a tener que generar la definición del filtro FIR y posteriormente aplicar una convolución respecto a la señal original. Para el caso de la señal que se encuentra en el dominio de la frecuencia, vamos a tener primero bueno, obviamente tener la señal original, transformarla al dominio de la frecuencia, tener el filtro transformado al dominio de la frecuencia y aplicar una multiplicación, que es propiamente lo que estábamos revisando en la parte de la teoría. Pues bueno, ya que vimos cómo se observa esta señal en la parte de la frecuencia, pues vamos a continuar con lo siguiente. Ahora, en esta parte del programa, pues justamente ya que analizamos las componentes frecuenciales, las componentes de magnitud en el tiempo, pues corresponde pues ya a la parte del filtro en el dominio del tiempo, ¿no? Aplicación. Entonces aquí le voy a poner aplicación del filtro en el dominio del tiempo. Para que nosotros podamos aplicar el filtro en el dominio del tiempo, nos vamos a auxiliar de una función que se llama FIR, como el filtro, ¿verdad?, que habíamos comentado, y es FIR1. En este sentido, pues bueno, a esta función de FIR le voy a nombrar H, como en la parte de la teoría que lo estábamos observando, y esta función va a tener la característica de que posee un argumento, y este argumento necesita dos elementos. Un elemento que es el orden del filtro. Veíamos que el orden del filtro, pues bueno, se relaciona con el número de elementos que nosotros tenemos contenidos en el filtro. Y la otra parte, pues bueno, va a ser la frecuencia de corte del filtro. En este sentido, pues bueno, aquí podemos determinar esos dos parámetros, más bien definirlos. En la frecuencia del corte le vamos a poner, bueno, cut off, que es justamente el corte, ¿no? Y aquí me gustaría que nosotros hiciéramos el filtrado con la última señal, o bueno, podemos explorarlo, ¿no? Por ahora, pues le voy a poner un valor de corte de 2 kHz, ¿no? Entonces le voy a poner que el valor de corte sea 2 a la 3 y bueno, un parámetro importante para que nosotros podamos definir es que esto lo tenemos que normalizar. En ese sentido, la parte de normalización va a ser un parámetro muy importante porque va a estar relacionado con el criterio de Shannon. El criterio de Shannon que nos decía que de la frecuencia que yo tengo interés, por así decirlo, tengo que cumplir con la parte de que al menos se tenga el doble de la frecuencia, ¿no? En ese sentido, para que nosotros podamos cumplir con esta normalización y este criterio, simplemente vamos a tomar el parámetro que nosotros teníamos de la frecuencia de muestreo, que fue este, y esa frecuencia de muestreo lo vamos a dividir entre 2. Y haciendo esto, pues ya hemos normalizado nuestra frecuencia, ¿no?, de corte. De tal manera que esta instrucción, pues ya definimos la frecuencia de corte en este valor. Y ahora resta definir el orden del filtro. Entonces el orden del filtro, pues simplemente lo voy a definir con un valor de 16. Bueno, el valor lo podemos definir con el número que queramos, ¿no? 20, 30. Le podemos poner, pues, si quieren 15, ¿no? Por ejemplo. Y vamos a ver ahorita la diferencia entre usar, por ejemplo, este número y modificarlo a uno más grande. Posteriormente, pues bueno, ahora sí podemos definir la función del filtro, la instrucción del filtro, en donde les decía, ¿no?, que justamente estos elementos son los que se requieren definir. Primero tenemos que definir la variable que corresponde al orden, que es esta que habíamos definido aquí, y después, pues justamente el corte. Entonces ya están definidas estas variables y ahora lo que tenemos que hacer es aplicar la operación
de convolución. Les mencionaba que en el dominio del tiempo necesitamos aplicar convolución para obtener la señal filtrada. En este sentido, pues bueno, vamos a aplicar la función de convolución. A esa función le voy a asignar la variable que se va a llamar con. Y la instrucción de convolución, pues simplemente la definimos como con. Y dentro de la parte del argumento, pues necesitamos definir las señales o las variables que vamos a convolucionar, que sería la variable de la magnitud, ¿verdad? La variable de la magnitud. Y fíjense ustedes que aquí voy a declarar a y. ¿Cuál es y? Pues y es esta variable de acá. Fíjense ustedes que también que se encuentra en el dominio del tiempo, ¿no? No estamos metiéndonos con la transformación que hicimos. Entonces llamamos a la función que tenemos aquí en el dominio del tiempo y simplemente lo convolucionamos con la función h, que es la función que definimos aquí para la parte del filtro. Y pues bueno, finalmente para observar el resultado voy a llamar a la gráfica. Y bueno, les mencionaba que tengo que declarar aquí la instrucción figure para que no me borre las demás gráficas. Entonces aquí en la parte de plot, pues ya puedo definir directamente la parte de con, porque como definí la convolución de estas dos señales, pues bueno, me va a arrojar el resultado correspondiente y en el término del tiempo, ¿no? Entonces aquí tenemos la variable con, que es esta que habíamos definido en esta parte. Y pues bueno, voy a correr el programa para observar esta nueva parte de la aplicación del filtro. Ok, y vean ustedes lo que se obtiene. Esta gráfica no nos representa un interés ahorita. La voy a cerrar. Y vean, tenemos la señal con una determinada cantidad de frecuencias y ahora tenemos la señal que esas frecuencias se ven reducidas, ¿no? Esto es porque justamente estamos eliminando algunas frecuencias altas. ¿Qué frecuencias altas? Pues bueno, estas que tenemos definidas aquí, ¿no? En F, F y R, aquí pusimos la parte de orden y la parte del cutoff, que es la frecuencia de corte, y definimos una frecuencia de 2 en ese sentido. Ahora vamos a ver la influencia del orden. Nosotros aquí definimos un orden de 15, un orden que es realmente bajo. Si nosotros incrementamos a un orden, por ejemplo, de 36, y volvemos a correr el programa, vamos a ver ahora cómo se observa la señal filtrada. Vean ustedes, tenemos justamente un incremento en la parte de la reducción, ¿verdad? Entonces podemos asumir que entre mayor sea el orden, vamos a tener una limpieza, y esto lo vamos a poner entre comillas, ¿verdad? Una limpieza de la señal mayor, ¿no? En ese sentido. Porque entre comillas, pues bueno, el orden va en cierta forma a tener algunas cuestiones importantes a considerar cuando nosotros tengamos el diseño de un filtro determinado. Por ejemplo, no siempre el mayor orden va a ser el mejor, ¿no? Que nosotros nos vayamos, bueno, voy a filtrar bien mi señal, me voy a 100. Pues no es la respuesta. ¿Por qué? Porque podemos perder algunas componentes valiosas para la señal, ¿no? Dependiendo de lo que queramos clasificar. Y bueno, ahora vamos a abordar la parte de la cuestión frecuencial. En esta parte voy a colocar aplicación del filtro en el dominio de la frecuencia. Y bueno, en la parte de la frecuencia, aquí, bueno, definimos por default un filtro pasabajas, pero si nosotros queremos definir otro tipo de filtro, simplemente nos podemos ir aquí a la instrucción FIR1 y le damos F1, y lo que va a aparecer es justamente la ventana de ayuda, en donde nos va a definir, bueno, qué tenemos que seguir para definir diferentes tipos de filtro. Por ejemplo, en la parte de la ventana de ayuda nos dice aquí tenemos un filtro pasabandas, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer para definirlo? Tenemos también, por ejemplo, un filtro pasa altas, por ahí andaba. Eh, por ejemplo, multibanda, ¿no? Un filtro multibanda. Entonces simplemente tenemos que abrir y modificar la instrucción a manera de que nosotros podamos definir o decirle al programa que queremos otro tipo diferente de filtro. Ese fue únicamente como un comentario, ¿no? Adicional.
Ahora, para la parte de frecuencia tenemos que transformar justamente la función, ¿no? Entonces yo voy a quitar algunas instrucciones de aquí. Realmente la que no vamos a usar es la convolución y la figura, ¿no? Correspondiente. Entonces simplemente les voy a poner un comentario en esta parte. La cuestión del corte y del orden, pues sí nos vamos a quedar con ellos. Y aquí lo que voy a definir, pues es propiamente la transformación de la función h, que es esta parte. Decíamos que para aplicar esto tengo que agarrar la función transformada, la señal transformada original y la máscara transformada. Entonces aquí voy a transformar la máscara y le voy a poner fh, que es justamente el Fourier y la h. Y esta parte lo voy a definir como FFT, que es la aplicación de la transformada de Fourier. Y aquí simplemente defino qué parámetros voy a tener. Va a ser h y va a ser el parámetro que había definido n FFT2, que es justamente la longitud frecuencial, ¿verdad? Y posteriormente voy a realizar lo mismo que hice anteriormente, simplemente voy a quedarme con la mitad de los datos, que sería FH va a ser igual a la actualización del valor, ¿verdad? FH, y esto va a ser igual a 1, o bueno, más bien vamos a ir de 1 hasta el valor de n FFT, FFT2, ¿verdad? Y esto entre la parte bueno, habíamos dicho que era la mitad, ¿no? Entonces le ponemos entre 2. Y cerramos la instrucción. Y ahora vamos a definir que, o lo que habíamos comentado es que el producto, ya tenemos la transformada en este punto de los valores de h. Entonces para aplicar el filtro solo tengo que multiplicar esta transformada por la señal transformada. De tal manera que le voy a poner una mul de multiplicación. Y aquí lo voy a definir como los valores de FH. ¿Quién es FH? Pues estos valores de la máscara transformada en el dominio de la frecuencia, ¿verdad? Por la parte de FY. ¿Quién es FY? Pues recuerden que anteriormente transformamos la función. FY es la transformada, ¿verdad? Aquí está, la transformada de la función original. Entonces aquí estamos multiplicando estos dos valores y simplemente vamos a ponerle un punto para expresar que se va a multiplicar valor a valor esta parte. Y con esto he construido lo que sería la máscara del filtro. Esta mul constituye lo que es la máscara del filtro. Ahora, pues bueno, voy a graficar en orden la función, bueno, las funciones correspondientes para que lo podamos visualizar de una manera adecuada y podamos comentar al respecto. Para ello, pues bueno, voy a poner la instrucción subplot. Y en esta instrucción subplot yo puedo dividir mi figura en ventanas. Estas ventanas, pues bueno, ya las defino. Voy a usar tres figuras, por lo tanto voy a definir unas ventanas de 3 por 1, una matriz de 3 por 1. Y voy a asignar a esta primera el primer cuadro con este número, ¿no? Le voy a decir al primer cuadro de la matriz de 3 por 1, le voy a asignar el plot que vaya a decir aquí abajo. Entonces voy a poner plot. Y lo que voy a graficar aquí, pues va a ser la función en el eje de las X, la parte de FFT, XFFT, que es la transformada. Y voy a poner el valor absoluto de las magnitudes, ¿no? Justo como lo hice en la parte anterior, ¿no? Que sería F de Y. Y esto entre el valor máximo de F de Y. O bueno, más bien FY, ¿no? Que le había nombrado. Posteriormente voy a realizar otra gráfica subplot y ahora le voy a asignar el segundo lugar. Y a esta gráfica subplot del segundo lugar le voy a poner que me muestre los valores de FH, que es la máscara transformada. Y bueno, finalmente lo que voy a graficar pues es la parte de subplot en el último cuadro que definí. Y aquí lo que vamos a ver pues es propiamente el resultado de la parte de la máscara, ¿no? Que sería esta parte. Perdón, de la señal filtrada, que sería esta parte. Y aquí sería igual la parte de los valores absolutos.
y bueno, en el argumento pues sería la parte de la instrucción mul. De esta manera, pues bueno, voy a correr y voy a ver qué es lo que tenemos como respuesta. Y observen ustedes qué es la acción que se está ejecutando. En esta parte de la función, lo que tenemos es en el primer cuadro la función transformada, que es lo que graficamos. Entonces tenemos la función ya transformada en el dominio de la frecuencia. Después graficamos en este segundo cuadro la máscara del filtro que nosotros definimos. Entonces tenemos una máscara de filtro de esta forma. Y lo que hicimos con la multiplicación es que simplemente está pasando, pues multiplicar elemento a elemento el primer cuadro con el segundo cuadro. ¿Qué significa eso? Que donde tenemos magnitud 0 no va a dejar pasar a las frecuencias que integran esa componente. Por lo tanto, solamente nos quedamos con la componente frecuencial de 1 kHz, con la etapa ya filtrada. Ahora, ¿cómo nosotros podemos ver la señal original? Pues simplemente tengo que aplicar una antitransformada. Entonces, para hacer eso, le voy a poner aquí clean, que es, bueno, limpio. Y la instrucción de la antitransformada es IFFT, que del acrónimo Inverse Fast Fourier Transform. Y de aquí simplemente defino el elemento que voy a operar, que es mul. Y para que no me marque ninguna cosa extraña en la gráfica, le tengo que definir que va a ser una cuestión simétrica. Entonces simplemente le pongo symmetric. Con esta frase de symmetric le estoy diciendo que ignore la parte imaginaria. Como estamos en la parte compleja, o más bien en la parte frecuencial, estos números tienen una componente imaginaria. Por lo cual, pues bueno, estamos expresando esta instrucción para que se quede como únicamente tome la parte real. Ya que tengo esto, pues va a aplicar la antitransformada, que es decir, nos va a regresar al dominio del tiempo. Y aquí para visualizarlo voy a colocar una figura y le voy a poner plot que me grafique justamente a la variable clean, que es esta señal ya filtrada, ¿verdad? Y vamos a observar qué es lo que tenemos. Pues vean ustedes, ¿no? Lo que tengo de aquí en la figura 3, pues es la parte de este bloque correspondiente antitransformado. Significa que es una función senoidal en donde únicamente tenemos la componente que corresponde a 1 kHz, ¿verdad? De acuerdo a lo que filtramos. De tal manera que, bueno, lo que observamos ya es la señal sin las componentes de 20 kHz y las componentes de 30 kHz. Podríamos aplicar que la máscara tuviera un corte, por ejemplo, de 25, ¿no? Y justamente dejaría pasar a estas dos frecuencias. Por ejemplo, vamos a realizarlo. En ese sentido, la parte del corte de 25, pues simplemente lo tenemos que definir acá en cutoff. En lugar de 2 le voy a poner 25 y a ver qué es lo que obtenemos. Y pues bueno, se tiene la parte de la modificación, ¿no? En ese sentido, nosotros podemos definir la parte de la frecuencia de corte, solo que aquí, bueno, tenemos que hacer algunas otras consideraciones, ¿no? Pues bueno, la parte que quisiera que notaran, pues bueno, es cómo nosotros podemos implementar un filtro determinado con, pues bueno, con esta relación, ¿no? Que simplemente nosotros podemos ver la alternativa en que nosotros manejemos el dominio del tiempo, el dominio de la frecuencia y que a partir de esto pues podamos definir un determinado intervalo para el corte, ¿no? Aquí es donde ya actualicé el valor a un valor un poco más grande y vean, dejamos pasar todas las frecuencias y por tanto tenemos pues básicamente la señal sin ningún corte, ¿no? De señal porque no se ve afectado.